Amén. Nos quedamos hace 2 sábados atrás. La semana pasada hablamos con relación a la situación dentro de la iglesia y el pueblo de Dios. Tuvimos una introducción hace unos sábados atrás con relación a los pasos a seguir con relación a la preparación para el tiempo del fin que nos espera, que ya está a la vuelta. Y esta preparación comienza con una reforma. Era la primera parte que íbamos a tocar hoy. Vamos a comenzar con ella. Parte de la preparación continua que debemos de tener hacia el camino de la santidad, que tenemos que alcanzar para lograr, cuando en nuestro Señor Jesucristo venga en gloria, podamos irnos con Él. Por lo tanto, necesita la iglesia como iglesia y necesita el cristiano individualmente como cristiano prepararse, tener una reforma, un reavivamiento. Son dos cosas diferentes. Vamos a tratar de explicarlas en el contexto bíblico y por el espíritu de profecía, cómo ese proceso tiene que tener lugar. Y lo vamos a hacer presentando el mensaje del testigo fiel a la iglesia del tiempo del fin, la Odisea, junto con el mensaje de justificación por la fe, que es el mensaje de los 3 ángeles. Pero eso lo vamos a hacer ahora en el contexto en cómo ese tema nos va a afectar personal y como iglesia a cada uno de nosotros. Es el primer paso en la reforma de la preparación necesaria, abandonar las cosas del mundo y entrar completamente en una consagración total a nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Entonces, habíamos quedado que íbamos a empezar por ahí. Lo primero que tenemos que entender es que es una necesidad. Es una característica única de cada hijo de Dios. Tiene que tener el corazón de la reforma, o sea, la predicación del mensaje de la Odisea y la justificación por la fe es el corazón de esa reforma y es el secreto de la victoria. 2700 años atrás, el profeta inspirado Joel, en base a la visión divina, se refirió al día de Dios, escribiendo: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. También todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se extienden como el alba. Joel capítulo 2, versículos 1 y 2. Si bien estas palabras tenían una aplicación histórica inmediata a los tiempos del Antiguo Testamento, cuando Israel había de ser invadido por un pueblo enemigo, la razón por la cual fueron preservadas es que se refieren particularmente al tiempo del fin, al día de Jehová, la víspera del regreso de Cristo a la tierra. El mensaje invita a tocar trompeta en Sión, o sea, en la iglesia, a hacer cundir la alarma en el santo monte de Dios, es decir, su pueblo, porque ocurrirán sucesos de tal magnitud que harían temblar a todos los moradores de la tierra. Por eso es que ahora dice el Señor, sigue diciendo el profeta: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Joel capítulo 2, los versículos 12 al 17. En vista de los tremendos acontecimientos que estarán por ocurrir en el día de Jehová, la iglesia debía ser despertada por una voz de alarma y el pueblo debía ser llamado a lograr una conversión auténtica y profunda y de todo corazón. En otras palabras, debía efectuarse una reforma espiritual en el seno de la iglesia,
una preparación para los grandiosos sucesos que van a venir en el tiempo del fin. No hay duda de que ya hemos llegado a la propia víspera de esa hora suprema y de que este llamado a una conversión genuina y a una reforma cabal de la vida de cada uno debe resonar por todos los ámbitos de Sión, o sea, la iglesia. Tal es lo que hace años fue establecido y escrito por autoridad divina. La pluma inspirada en los siguientes párrafos, las siguientes citas, dice: un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Servicio Cristiano, página 53. Debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor. No porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar a su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Lucas 11, versículo 13. Pero constituye nuestra tarea por medio de la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, el cumplir las condiciones en virtud de las cuales Dios ha prometido concedernos su bendición. Mensajes Selectos, página 121. El pueblo de Dios no soportará la prueba a menos que haya un reavivamiento y una reforma. El Señor no admitirá en las mansiones celestiales que está preparando para los justos una sola alma que sea presuntuosa. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 285. Se necesita una reforma entre el pueblo de Dios, pero esta debe comenzar su obra purificadora con los ministros. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 469. Debe producirse una reforma en el pueblo de Dios. Mensaje para los jóvenes, página 815. Debe realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. La reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y en las teorías, en los hábitos y en las prácticas. La reforma no traerá los buenos frutos de la justicia a menos que esté vinculada con el reavivamiento del Espíritu. Una va cogida de la mano con la otra. No puede haber un buen fruto si no se unen las dos, tanto el reavivamiento como la reforma. La reforma no puede sola traer buenos frutos, necesita de un reavivamiento. El reavivamiento y la reforma deben realizar la obra señalada, y al hacer esta obra ambos se tienen que combinar. Tiene que haber un mutuo acuerdo entre el ser humano y el Espíritu Santo, porque una es la obra de la carne o del ser, el cristiano, el Hijo de Dios, que en oración le pide al Señor un cambio, le pide una transformación, le pide un nuevo carácter, un nuevo corazón, una nueva mente. Pero Él tiene que hacer la parte, porque el Espíritu es quien lo va a hacer. Pero Él tiene que caminar el camino que lleva a que el Espíritu pueda ser manifestado con poder en el cristiano. Hay dos manifestaciones del Espíritu. Una es la limpieza del alma, limpiar, vaciarse del yo, de quien yo soy, que es el problema que tenemos. ¿Por qué? Porque fuimos introducidos
con el pecado. Nacimos pecadores. Somos pecadores de nacimiento. Somos la simiente de Adán quien pecó. El Hijo de Dios es Adán. Pero Adán y su descendencia son los hijos de Adán, los hijos del hombre. Ahora, nosotros necesitamos entender esto no solamente en la carne, sino en lo espiritual. El Hijo de Dios vino para transformar a ese hombre, hijo de Adán, a el Hijo de Dios, el Padre. Ahora, ¿cómo es que eso se logra? Cuando el hombre lo permite, cuando el hombre lo pide, lo desea y camina el caminar para que eso se logre. Ahora, eso vamos a ver si lo podemos explicar de tal manera que lo podamos entender, que al final de este estudio puedas entender la inmensa necesidad que tenemos de empezar a caminar de esa manera, que no estamos, te lo voy a dar como lo dice Jesús, no yo, como Él lo explica y como Él nos llama a que ese cambio tome lugar por medio de Él y solo Él. No hay otra manera. Adán trató. Adán pecó y fue a buscar para tapar su desnudez las horas de higuera. Pero el Señor le dijo, no, eso no cubre tu desnudez, porque la desnudez que él tenía no era carnal, era espiritual. Había perdido la esencia de la gloria que lo mantenía como hijo de Dios en la presencia de Dios. Ya Dios no se podía presentar porque él estaba inmundo, lleno de pecado. Y Dios es fuego consumidor. Y Dios quería limpiarlo, purificarlo, perdonarlo para que volviese a estar en su presencia. Que es lo que Jesús vino a hacer. Porque somos la descendencia de Adán. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Conflicto de los siglos, página 517. Esto es algo que definitivamente necesitamos hacer. Es pedirle al Señor la fortaleza para que esto tome lugar. Vamos a ver. El corazón que debe tener uno que está reformado es uno que está preparado, escuchen bien, a predicar el mensaje de la Odisea y la justificación por la fe. Pero el mensaje de la Odisea no es para el mundo. El mensaje de la Odisea es para la iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Y vamos a ver. Acuérdense que tocamos esto unas ciertas partes en la introducción de estos temas que vamos a dar. Pero hoy vamos a entrar en tumo completamente detalle, paso por paso, ese mensaje del testigo fiel. ¿Quién es? Jesucristo. La reforma será producida fundamentalmente en el seno de la iglesia como resultado de la aceptación del mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Ella, la iglesia, tiene que aceptar el mensaje de Jesucristo que le está diciendo que está tibia. Escuchen bien. Es este un mensaje de Cristo a su iglesia que quebranta la infatuación y el engaño de la justicia y la suficiencia propia y produciendo un espíritu de sincero arrepentimiento, confesión y limpieza del pecado. Lleva al contrito a pies de la cruz para aceptar la justicia imputada de Cristo. En la hora de crisis por la cual atravesará la iglesia, no habrá término medio. No hay 99.9. Cristo necesita 100% santidad delante de Él. Dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Lucas capítulo 11 y el versículo 23. Los que acepten este franco mensaje, que es un mensaje de amor, de cariño, el mensaje de Apocalipsis 3, los versículos 14 al 22,
cosecharán en su vida y en su experiencia los benditos resultados. Y digo benditos porque provienen del Espíritu. Son bendecidos por Dios, no provienen de la carne. No puede tener lugar la carne en esa bendición. Una verdadera conversión, el apartamiento del mundo, la victoria sobre el pecado y una entrega completa de la vida a Dios. Esa es la esencia de la auténtica reforma que ha de operarse en la iglesia y en cada corazón individual. Los que no acepten ese mensaje y prefieren continuar siendo tibios, formales y llenos de justicia propia, caerán durante el zarandeo y se perderán, explica la mensajera del Señor. Vamos a leer los primeros escritos, página 270. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Algunos no soportarán ese testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. De la forma de recibir este mensaje depende nada menos que el destino de la iglesia. Ha de mover a profundo arrepentimiento. Todos los que lo reciban serán purificados. Amén. Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poca estima. Cuando no se lo menospreció por completo, este testimonio ha de mover a un profundo arrepentimiento. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. Primeros escritos, página 270. Esto es un mensaje de amor. Este mensaje viene de parte de nuestro Señor. Lo hemos aceptado como muchas veces como un insulto. E inclusive nos hemos justificado delante del Señor. Pero yo no estoy así. Yo estoy en la iglesia. Yo nací en la iglesia. Yo guardo el sábado. Yo no peco. Yo camino, bla, bla, bla. Y seguimos diciendo en justificación delante de Dios que Dios no tiene razón. Porque si no tuviese razón, no lo hubiera dado. Jesús conoce el corazón de cada cual. Pero vamos a hacer un pequeño paréntesis. Este mensaje no es para toda la iglesia. Hay justos dentro de la iglesia. Por eso es que viene el zarandeo, que luego lo vamos a explicar. Separación del trigo y la cizaña. Porque la palabra de Dios dice que dejarlo que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Pero la iglesia va a pasar por un zarandeo, que lo vamos a explicar por medio del espíritu de profecía, cómo se le presentó. Tenemos que entender esto para que podamos entender la posición individual de cada uno de nosotros. Porque sí hay gente dentro de la iglesia que están consagrados al Señor. Sí hay gente dentro de la iglesia que están a mitad del camino. Y tenemos de todos ámbitos. ¿Se acuerdan en la salida de Egipto que hubo una generación mixta? Que es la que, por desgracia, dijo Aarón, le hicieron hacer el becerro de oro. Ahora, esa generación todavía hoy día existe dentro de la iglesia. Hay los que están conversos a mitad. Vamos a ver. Dicho sea de paso, yo no quiero que nadie se me ofenda. Yo estoy hablando con el espíritu de profecía. Y esto es de amor. Esto es para que tú te puedas escudriñar y ver la posición en donde tú estás. Porque te digo una cosa, Jesús la conoce bien y a ti es que te está hablando. Este no soy yo. Si tú quieres escuchar para tu salvación, escucha bien lo que dice el testigo fiel. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén,
el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 y 15. El mensaje a la iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al pueblo de Dios actual. Testimonios selectos, tomo 3, página 143. Voy a repetir esa parte porque quiero que lo que dije ahorita está confirmado por la pluma inspirada. Escuchen bien, el mensaje a la iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al pueblo de Dios actual, el de hoy. Testimonios selectos, tomo 3, página 143. El autor del mensaje es nada más y nada menos que Cristo, nuestro Salvador, y a la vez nuestro mejor amigo. Es fiel, es verdadero, nos ama, pero no nos añoña, porque quiere nuestra felicidad y nuestra salvación. Nos habla con amor, con cariño y sinceridad. El mensaje es directo, pero lleno de misericordia. Nos dice: yo conozco tus obras. Nos habla uno que nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, porque el corazón humano es engañoso, dice Jeremías 17 y el versículo 9. Y es un mensaje muy necesario, particularmente por la condición de engaño propio en que se encuentra la Odisea. Por lo tanto, siendo que solo Dios nos conoce nuestra actitud frente a este mensaje, debiera ser la actitud del salmista que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Salmo 139, versículos 23 y 21. Este mensaje tiene una aplicación eminente individual y su resultado colectivo se producirá solo en la medida en que cada uno lo acepte y practique en su vida personal. Fíjate que dije que lo acepte y lo practique, porque no es aceptarlo solamente, es ponerlo en práctica. El testigo fiel habla en singular. Te lo voy a demostrar. Eres tibio. Apocalipsis 3, 15 y 16 dice que aquel que conoce nuestro corazón dice así: no eres ni frío ni caliente. Quisiera yo que fueras o frío o caliente. Así que por lo mismo que eres tibio, estoy a punto de escupirte de mi boca. Si tienes una Biblia, léelo. Es exactamente las palabras que usa Jesucristo. Eres es individual, singular, es directo a cada uno de los que se llaman ser hijos de Dios. En los primeros tiempos de la historia de la iglesia recibimos esta instrucción. En el mensaje de la Odisea se aplica a los hijos de Dios que profesan creer en la verdad presente. La mayoría de ellos son tibios y solo profesan la verdad. El término tibio se aplica a esta clase de personas. Profesan amar la verdad, pero son deficientes en la devoción y en el fervor cristiano. No se atreven a abandonar del todo la verdad y correr el riesgo de los incrédulos, pero no están dispuestos a morir al yo y seguir de cerca los principios de su fe. No se empeñan cabal y cordialmente en la obra de Dios
identificándose con sus intereses, sino que se mantienen apartados y están listos para abandonar el puesto que tienen cuando lo exige sus intereses personales y mundanos. Falta en su corazón la obra interna de la gracia. Eso lo dice en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 477 y página 478. Y te voy a dar un ejemplo, uno bien sencillito, y no tomes esto a mal, porque esto es para tu salvación. Cuando llega el momento de que el jefe dice que el sábado hay que trabajar, porque yo te necesito y esto y aquello, y tú estás dispuesto a ir el sábado a trabajar y no congregarte, como algunos tienen por costumbre, según Pablo, en la iglesia, ese es el tibio y la tibieza de la que está hablando el Señor Jesucristo. Eso es solamente un ejemplo, y es la violación de uno y más importante de los 10 mandamientos, el sábado. Por lo tanto, ponte a pensar cuando llega el momento de que mis intereses, o sea, si no trabajo el sábado me botan, pierdo el trabajo, no puedo pagar el carro, la casa, no puedo esto, no puedo aquello. Aquel que prometió que bástate con mi gracia, que se dijo y prometió en promesa íntima a cada uno de nosotros que Él suplirá todas nuestras necesidades si caminamos por el camino que conduce a su reino y su justicia. Hemos dudado y no ejercemos la fe, y hay que ir porque el jefe me va a votar. Pero no lo decimos en la iglesia, estoy enfermo, o esto, y ponemos una justificación. ¿Cuál es otro pecado? Mentir. Nosotros necesitamos ver, esto es individual que estoy hablando, no todos hacemos, no todos practicamos, no todos se están refiriendo en ese mensaje. Ahora, si tú eres uno de ellos, esto es para ti, tú solo lo sabes. Te voy a decir otra cosa, Jesús también lo sabe. Amén. Gracias a Dios que muchos, por haber permitido la obra poderosa del Espíritu en sus vidas, no participan de esa condición de tibieza. Pero no deja de ser penosa la realidad de que una gran parte de la iglesia de la Odisea está constituida por tibios que solo profesan la verdad. Esto plantea la necesidad definitiva de una reforma. Hay 4 elementos. Son los elementos que componen ese tipo de tibieza. Te los voy a mencionar, los voy a nombrar y espero que los aceptes con amor, con cariño, con misericordia de parte de nuestro Señor Jesucristo. Escucha bien. Son deficientes en la devoción y el fervor cristiano. Necesitamos vivir diariamente una vida de comunión con Dios. Una vida de oración y estudio de su palabra, diariamente. Es urgente que demos la debida consideración a nuestras necesidades espirituales para suplirlas con el poder divino. Eso no lo puede comprar el dinero. Eso no lo da el trabajo. Eso no existe en el mundo, solo en el espíritu y de rodillas. 2. No están dispuestos a morir al yo y a seguir de cerca los principios de su fe. Una conversión a medias no nos podrá salvar. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, dice el Señor. Un corazón dividido no nos dará la victoria. Cristo pide la posesión completa de nuestra vida. El yo debe morir definitivamente para que Cristo gobierne en el trono del corazón. 3. No se empeñan cabal y cordialmente en la obra, identificándose con sus intereses. No dedican suficiente tiempo, interés, trabajo y recursos a la causa y la obra de Dios. A veces la iglesia tiene necesidad de voluntarios para X cosas. Pero te lo voy a poner más fácil. Se convoca una reunión de oración miércoles por la noche. La iglesia tiene 450 miembros.
aparecen 7. ¿Por qué? Y nadie se me ofenda de nuevo. Estoy tratando de ser lo más directo y lo más sincero posible para que podamos entender la verdadera necesidad que tenemos de esta reforma, de este reavivamiento en nuestras vidas. Los más viejitos, 7, y llegan y hay que ayudarlos a salir del carro porque son los únicos que aparecieron. Aquellos que están llenos de vigor, que están en las casas, o están viendo la novela, o están qué sé yo qué, pero no aparecen en la iglesia. Porque ese llamado de reunido de oración es para la oración que va a traer la bendición sobre toda la iglesia. Pero ellos no están dispuestos a compartir ese tiempo. Es un tiempo que es personal para los intereses personales. En lo que yo tengo que hacer, el ir a hacer aquello, lo otro, no sé, porque no voy a mencionar. Cada uno de nosotros conoce la condición en que se encuentra. Y si tú eres uno de ellos, dale eso a Cristo. 4. Falta en su corazón la obra interna de la gracia. Dios la quiere realizar plenamente en la vida de cada uno de nosotros. El que comenzó en vosotros la buena obra, dice Pablo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1, versículo 6. Gracias a Dios que Él quiere y puede hacerlo. Pero necesita nuestro consentimiento, nuestro interés sincero, nuestra franca cooperación. No sé si se acuerdan, la iglesia primitiva en el tiempo de los apóstoles, luego y después del día de Pentecostés, se reunían y vendían las propiedades y traían toda la iglesia para que ninguno le faltase nada. Y acuérdense que estamos hablando de una iglesia de 12, 15 mil miembros, porque en una sola predicación de Pablo 3.000 se bautizaron, en otras 5.000. Y cuando tú vienes a sacar la suma de las conversiones y los bautismos que estamos hablando de una iglesia de 15, 20 mil personas, solo en la iglesia primitiva. Muchos tenían propiedades y las vendían y traían. Aquel que tenía 2 casas vendía una y traía el fruto a la iglesia para que aquellos que no tenían no les faltase nada. Había un corazón de piedad, de cooperación, de amor. Algo bien sencillo. Tenemos eso hoy. Por eso es que estamos tibios. Estoy a punto de escupirte de mi boca, dice Jesús. El agua tibia produce náuseas y se administra como un vómito en caso de intoxicación. Es algo que leí en un libro de medicina, qué sé yo qué. Pero también la indiferencia y la falta de conversión es repudiable para Dios. Y los que perseveran en ella tendrán que ser despedidos del amoroso regazo del Padre. ¿Sabe lo que es ser despedido? El corazón de Jesús se conduele de esta tibieza y mediocridad. Expresa su ferviente anhelo de que la situación cambie. Quisiera yo que fueras frío o caliente, dice Jesús. Él desea que cambie, que haya un cambio. O está frío o está caliente, pero tibio. Dice que estás a punto de ser despedido de la presencia del Padre. Del Padre, dice. Sería más aceptable, para el Señor si los miembros tibios que profesan la religión nunca se hubieran llamado de su nombre. ¡Wow! Yo no sé si tú entiendes eso como lo entiendo yo, pero dice, son un peso continuo para los que desean ser fieles seguidores de Jesús. Son piedras de tropiezo para los incrédulos. Verifícalo. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 188. Esto no lo digo yo. Esto viene de la boca de Dios. Amén. Pero esta no necesita ser la condición de ningún hijo de Dios. La claridad de la revelación divina se propone llevar a nuestro ánimo la alarma que nos induzca a una reforma de la vida, la cual a su vez se traduce en una obra profunda y convertidora de la gracia de Cristo, la que todos anhelamos y necesitamos.
Habemos muchos en la iglesia, no sé, justicia propia, vamos a llamarle, infatuados, llenos de, conocemos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, y si hay otro libro yo lo conozco también. Y somos ancianos, somos pastores, porque hay muchos pastores así, y lo voy a decir tal y como es. Porque conocen la Biblia, ya lo saben todo, ya no necesitan nada, ya son, tú sabes, mejores que los demás. A eso se refiere Jesús. Te lo voy a leer. Estamos pensando que porque conocemos, porque, ¿se acuerdan de los fariseos? Sus ropas y todo, y pasaban y todo el mundo tenía que besarle la mano y delante de ellos y reconocerlos como aquellos grandes maestros de la ley, a los que Jesús dijo que los repudiaba, porque repudiaba sus obras. Dijo que la levadura de ellos era como el veneno. ¿Se acuerdan que se lo dijo a los apóstoles? Ahora, necesitamos entender estas cosas como es que las está viendo Jesús, como Él las está exponiendo en estos versículos 14 al 22 de Apocalipsis capítulo 3, hablándole a la iglesia de la Odisea, la iglesia del tiempo del fin, a nosotros. El meollo del mensaje del testigo fiel está constituido por esta alarmante revelación. Apocalipsis 3 y el versículo 17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cuál fue la situación de Adán luego de pecar? Hello. Los hijos de Dios que participan de la condición de la Odisea son presentados en una posición de seguridad carnal y en una actitud de grave justicia propia. Están tranquilos, se creen en una exaltada condición espiritual, pero su estado es deplorable a la vista de Dios. ¿Y sabe cuál es el problema? Ellos no lo saben, están engañados. El mensaje a la Odisea se aplica a los adventistas del séptimo día. Han recibido gran luz y no han andado en ella. Son los que han hecho una gran profesión, pero no se han mantenido al paso con su director. Los que serán escupidos de su boca a menos que se arrepientan. Mensajes selectos, tomo 2, página 60. El mensaje quebranta su seguridad con la sorprendente denuncia de su verdadera situación de ceguera, pobreza y miseria espiritual. Esa infatuación es particularmente grave porque pone a su víctima fuera del alcance del poder redentor de Dios. El reconocimiento de nuestra condición es requisito indispensable para que el plan restaurador divino pueda verificarse en nuestro favor. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, declaró el Señor. Y agregó, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Marcos 2, versículo 17. La verdad es, sin embargo, que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, versículo 10, 23. ¿Qué quieren decir esos dos versículos? Que no existe tal condición en la iglesia de que tú o yo sabemos más que ninguno de los otros por el mero hecho de que conocemos bien la palabra de Dios. Esto es un don único espiritual. Recibimos de parte de Dios. No lo adquieres por sabiduría propia. No se conoce un nivel espiritual reconocido por el mismo hombre, sino reconocido por el poder del Espíritu Santo, como el del día de Pentecostés, que no eran los apóstoles, era Jesús en los apóstoles. Esa es la condición que necesitamos alcanzar. Por lo tanto,
tú ni yo estamos exentos de esa condición. Eso es lo que quiere decir ahí. No ha venido a qué, a salvar a los justos, sino a los pecadores. Y la misma Biblia dice después que no es justo ni siquiera uno, porque todos pecaron y están libres. ¿De qué? De la gloria de Dios. Lo que es que la salvación. Por lo tanto, ninguno de nosotros puede separarse y decir, no, pero yo no estoy ahí. Hello. ¿Quiénes son entonces los sanos? Una pregunta que yo me hago. Porque sanos no hay ninguno, dice la Biblia. Son los presuntuosos espirituales, los que están llenos de justicia propia, como el fariseo de la parábola. Ellos no pueden ser perdonados ni justificados mientras conserven esa actitud. De allí el consejo, el versículo 19, Apocalipsis 3. Di, arrepiéntete. El arrepentimiento implica 1. Reconocimiento del pecado. 2. Dolor por el pecado. 3. Deseo de abandonarlo. Pero un corazón lleno de justicia propia, ¿de qué puede arrepentirse? ¿Cómo puede alcanzarle el perdón y la misericordia divina si él piensa que no la necesita? Si tú no necesitas algo, tú lo vas a pedir. Un ejemplo, vamos a un lugar a comer y entramos con una botella de agua y pedimos un sándwich, qué sé yo, lo que sea, y una botella de agua. Así es. La botella de agua tú no la vas a pedir porque tú no la necesitas, tienes una. Así es el que se cree justo por su propia justicia. Él se cree que ya la tiene, no tiene que pedirla, no la necesita. No hay nada que haga más inaccesible para el corazón el poder salvador del Evangelio que esta soberbia espiritual que se manifiesta en este engaño, esta propia justicia de este tibio que cree que todo lo tiene y no tiene necesidad de nada. Es el polo opuesto de la justificación por la fe, camino único para alcanzar perdón y victoria. La justificación por la fe. Ese sentimiento de soy rico es tal vez el grado más absoluto de la justicia propia que el profeta Isaías dice que es. Como trapo de inmundicia. Isaías 64, versículo 6. El que participa de este espíritu posee una vida desprovista de frutos, como la higuera estéril, que a pesar de lucirse con un abundante follaje de profesión y a pesar de tener las hojas grandes de la presunción, no tenía fruto. Con razón Pablo quería huir de esa condición cuando dijo, ser hallado en él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3, versículo 9. Se me mostró. Este mensaje nos beneficiaría si ofrecemos nuestra voluntaria cooperación y sincero interés. Le voy a leer una cita que dice el Espíritu de Profecía. Escuchen bien. Se me mostró que el testimonio a los laodiceos se aplica a los hijos de Dios de la actualidad y que el motivo por el cual no ha realizado una gran obra es la dureza de sus corazones. Pero Dios ha dado el mensaje a tiempo para hacer su obra y le ha dado tiempo a que el mensaje haga la obra. El corazón debe ser purificado de los pecados que han excluido por tanto tiempo a Jesús. Este terrible mensaje hará su obra. Cuando fue presentado por primera vez, condujo a un íntimo escudriñamiento del corazón. Los pecados fueron confesados y el pueblo de Dios fue conmovido por donde quiera.
tiene por objeto despertar a los hijos de Dios, revelarles sus errores y llevarlos a un celoso arrepentimiento para que sean favorecidos por la presencia de Jesús y preparados para el fuerte clamor del tercer ángel. Testimonio para la Iglesia, tomo 1, páginas 185 y 186. Les sugiero que tomen nota y lean el capítulo completo. Tremendo. Ahora, hay una cura, un remedio bueno, único, para esta condición. El amoroso mensaje del testigo fiel no se limita solo a realizar la denuncia de la triste condición espiritual en que se encuentra la Odisea. No solo diagnostica con pleno conocimiento de causa de la enfermedad, sino que ofrece el remedio, un remedio radical para sanar al alma de sus males. Es realmente un mensaje de consuelo. Por tanto, dice Jesús, versículo 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Versículo 18, la triple condición del odiseo, pobre, desnudo, ciego, se cura con el triple y maravilloso remedio del cielo. Amén. Primero, el oro refinado en fuego para ser rico. Segundo, vestiduras blancas para cubrir su desnudez. Tercero, colirio para que pueda ver. ¿Qué representan estos símbolos? Estos tres símbolos. El oro probado en el fuego que se recomienda aquí es la fe y el amor. Enriquece el corazón porque se lo ha refinado hasta su máxima pureza y cuando más se lo prueba, tanto más resplandece. La vestidura blanca es la pureza de carácter, la justicia de Cristo impartida al pecador. Es a la verdad una vestidura de tejido celestial que puede comprarse únicamente de Cristo para una vida de obediencia voluntaria. El colirio es aquella sabiduría y gracia que nos habilitan para discernir entre lo malo y lo bueno y para reconocer el pecado bajo cualquier disfraz. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 479. La fe y el amor. La fe y el amor representados por el oro refinado en fuego son dos importantes frutos del Espíritu Santo acerca de su trascendencia. La sierva del Señor escribe en la siguiente, en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, páginas 36 y 37. Se me ha mostrado que el oro mencionado por Cristo, el testigo fiel, que todos debemos poseer, es la fe y el amor combinados. Y el amor procede a la fe. Satanás está trabajando constantemente para quitar estos preciosos dones de los corazones del pueblo de Dios. Todos están empeñados en el juego de la vida. Satanás sabe muy bien que si logra extirpar el amor y la fe, llenando su lugar con egoísmo e incredulidad, todos los rasgos preciosos restantes serán habitualmente y hábilmente quitados por sus engañosas manos y el juego resultará en pérdida espiritual. El amor es la esencia y el resumen máximo de la ley. Supremo, principio, guiador de una vida convertida, semejante a la de Cristo. Sin amor no hay cristianismo, pues el apóstol dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8.
El amor transforma radicalmente el panorama de la vida. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 26. Elimina la codicia y el egoísmo cuando la generosidad, la benevolencia, el interés en el progreso de la obra y en el bienestar del prójimo se manifiestan. El amor anula los resentimientos, la envidia y los celos y los reemplaza por la bondad, la longanimidad, la cordialidad. Disipa las pendencias y la lucha desleal. Mata la ambición egoísta, neutraliza el odio, borra el rencor y la ira e introduce la paz, la buena voluntad y el gozo. Ahuyenta el temor y la desconfianza. ¡Wow! Amén. Junto con el perdón del pecado logrado por la fe en Cristo, el amor es la terapia más admirable para los males del espíritu. La mejor solución para los problemas emocionales y a la vez una poderosa medicina para sanar muchas enfermedades psicosomáticas. No necesitas de un psiquiatra. El amor lo produce todo. Amén. Amén. La única forma de tener amor es apropiarse de su fuente bendita, Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo aconseja que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Efesios 3, versículo 17. Cuando Cristo hace su entrada triunfal en el corazón y toma posesión de la vida, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. El amor llega a ser la motivación suprema. El amor de Cristo nos constriñe. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14. La fe, por su parte, junto con el amor, nos permite vivir constantemente en la plácida atmósfera del cielo. Establece entre nuestra alma y Dios un vínculo tan inquebrantable que nadie ni nada puede romper, salvo el pecado. Nos hace accesible el perdón de Dios y su poder para vivir la vida que vale. Pone a nuestra disposición el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Es un principio activo que se manifiesta en la vida por medio de una obediencia voluntaria a los mandamientos de Dios. La justificación por la fe. Las vestiduras blancas. Las vestiduras blancas que representan la justicia de Cristo aplicada a la vida del pecador constituyen un manto de factura celestial. Directamente en el telar del cielo son hechas. Estas vestimentas solo pueden conseguirse por la fe. El problema del logro de la justicia por parte del hombre es tan antiguo como el pecado. Desde el día en que nuestros primeros padres violaron la ley de Dios y se hicieron pasibles de la muerte eterna, la humanidad ha estado buscando con ansias la manera de alcanzar de nuevo la justicia, o sea, un estado espiritual que la reconciliará con Dios. El hombre ha estado genéricamente, a través de toda su historia, el peso de la culpabilidad. Uno de los amigos de Job dio expresión a la más angustiosa pregunta del alma cuando dijo: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Eso es el capítulo 25 y el versículo 4 del libro de Job. El pecado constituye la peor de las enfermedades humanas. Se separa al hombre de Dios y lo sume en la tristeza y la desesperación. Una gran porción de los miles y miles de enfermos neuróticos que desfilan por los consultorios médicos y psicotriátricos en busca de alivio están atormentados por el sentido de culpa. Hace algún tiempo quedé profundamente impresionado mientras visitaba algunos lugares importantes a través de unos documentales que me gusta ver. Al ver largas filas de hombres y mujeres, jóvenes y ancianos esperando turno para arrodillarse ante el confesionario,
En algunas iglesias había hasta 6 largas filas de esta clase. Eran almas que buscaban la justificación. Todos sabemos lo que es eso. Estos documentales los estaba apreciando porque esto es mucho en América del Sur, España. Vi un documental en Italia. ¡Wow! Le daba la vuelta a toda la iglesia, 4 filas diferentes. Toda la iglesia afuera, en fila, para entrar en el confesionario a confesar sus pecados, a justificarse del perdón, del pecado, recibirlo yo no sé de qué, porque ese Señor no puede perdonar a nadie. El punto es que solo por medio de Cristo, ejerciendo la fe, es que podemos adquirir esa justificación. Creyendo que Él puede, que tiene el poder y que está dispuesto a hacerlo. Y nosotros pedirlo y recibirlo. Hay que creerlo. Eso es ejercer la fe. Eso no se ve. Eso no existe de ninguna manera posible ante los ojos humanos. Es invisible. La fe es la certeza de aquello que no se ve, dice la Escritura. Por lo tanto, no lo vas a ver. Se tiene que manifestar en ti. Al contrario de verse, los demás lo ven en ti al caminar por fe delante de la prueba, de la situación, de lo que sea, la enfermedad, la tormenta, el huracán, el temblor, todo. Esa fe se mantiene viva, fuerte y no hay quien te tumbe. Satanás no te puede tocar. Eso es lo que está diciendo. Amén. Necesitamos nosotros ejercer esa fe. Existen 2 métodos que los hombres han enseñado para alcanzar la justificación. El primero es el esfuerzo propio, sea para cumplir la ley o para realizar obras, a fin de ganar el favor de Dios. Este es el método que más se usa, pero es antibíblico y completamente ineficaz. No tiene ningún poder, no tiene ningún resultado. El otro método consiste en reconocer la propia impotencia y ejercer fe en el sacrificio de Cristo en nuestro favor. Este es el único camino hacia Dios. Necesitamos entender esto. La verdad es que aún los hijos de Dios pueden perder de vista a veces una de las verdades más importantes de la Biblia. Es a saber, la de que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Romanos 3, versículo 20. La tendencia del laodiceo lo induce a la justicia propia. Puede llegar a pensar que por el hecho de conocer este maravilloso conjunto de verdades bíblicas, lo que te dije antes, conocemos la Biblia de principio a fin, sólidamente establecidas y lógicamente, proféticamente hablando, en eslabones, en las cadenas proféticas, conocemos todo. Han adquirido una excelencia espiritual que lo ubica por encima de los otros cristianos. Se tienta con el pensamiento de que la observancia de los preceptos de la santa ley de Dios le gana el favor divino y le abre las puertas del cielo como un derecho, y puede comenzar a razonar como el fariseo de la parábola. Es posible que empiece a decirse a sí mismo, si no en voz alta: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el Señor le contesta: ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Y entonces le indica el remedio: te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas, es decir, la única justicia que vale, la justicia de Cristo. Amén. Todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, dice Isaías en el capítulo 64 y el versículo 6. Dice: ninguna cosa que el hombre haga para ganar el favor de Dios tiene valor alguno,
Los únicos méritos que el hombre puede invocar son los de Cristo, quien está dispuesto a echar sobre la vergüenza de nuestra desnudez el manto purísimo de su perfecta justicia. Las buenas obras, como veremos más adelante, entran en el cuadro de nuestra salvación, no como algo hecho para justificarnos, no como argumento para lograr el favor divino, no como el precio para comprar el cielo. Las buenas obras, la obediencia, aparecen como un resultado de nuestra justificación, como una evidencia de nuestra fe, como una demostración del poder de Dios que actúa en nuestra vida y como la preparación para la vida eterna. Pero el único derecho a la vida eterna es la justicia perfecta de Cristo, que Él nos adjudica inmerecidamente en base a nuestra fe. Voy a explicar eso un poquito más sencillo porque como que me fui un poquito en la pluma. La única manera de tú ser reconocido como justo delante del Padre es porque Cristo ha adjudicado, ha puesto en ti la justicia de Él para que el Padre ya no te vea a ti, sino a Cristo en ti. Y es lo que te abre en la presencia de Dios como un ser hijo de Dios. Eso es lo que está pasando y no lo tenemos porque no hemos alcanzado ese nivel espiritual. Aún necesitamos una reforma, un reavivamiento. Necesitamos un cambio total de carácter. En gran manera me gozaré en Jehová, declara de nuevo el profeta evangélico. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Isaías 61, versículo 10. Solo cuando este manto admirable, constituido por la muerte expiatoria de Cristo y su vida perfecta en nuestro favor, cubre la desnudez humana, el hombre aparece perfecto a la vista de Dios y es justificado con la única justicia eficaz, la de Cristo, la que ve el Padre, cuando así permitimos que el Hijo nos vista con ella. Amén. Pero la adquisición de esta maravillosa vestidura blanca que Cristo nos ofrece tiene dos condiciones indispensables. Escucha bien. Hay ciertas cosas que a veces no podemos comprender así por dejar de razonar, ¿verdad? Es que tengo un carro nuevecito, lo acabo de comprar, está pago, no le debo nada a nadie. Pero ¿sabes algo? No me lleva a ningún lugar si no le he hecho gasolina. Por lo tanto, es condición de que ese carro me pueda llevar de punto A a punto B el yo echarle gasolina. De nada me vale si no lo hago. Esto es lo que Cristo está queriendo decir. Escucha bien. Fíjate. El reconocimiento de la propia pecaminosidad, impotencia e indignidad. En otras palabras, un arrepentimiento sincero. Por eso el mensaje de la Odisea es un mensaje de arrepentimiento. Arrepiéntete, dice Cristo. Depón tu orgullo. Abandona tu infatuación espiritual. Quebranta tu corazón delante del Señor al caer sobre la roca de tu salvación. Esa es la primera condición. Reconocer que no somos nada sin Cristo. Número 2, el apropiarse por la fe de la justicia de Cristo, que Él quiere primero imputarnos y luego impartirnos. Concluimos, dice Pablo, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 3, 28. La pluma inspirada ha explicado en unos breves párrafos, pero que yo considero magistrales, la verdadera esencia de la justificación por la fe. Escribe ella, escuchen bien, ¿qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que él no tiene la capacidad de hacer por sí mismo. Testimonio.
Mensajes Testimonios para la Iglesia, página 464. Hay dos clases de justicia. En otra magnífica condensación del problema, ella escribe: la justicia por la cual somos justificados es imputada. La justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo. La segunda, nuestra idoneidad para el cielo. Mensajes para los jóvenes, página 32. En este párrafo tan iluminador se nos plantean dos momentos distintos del proceso de nuestra salvación. Dos aspectos diferentes, diversos del plan de redención, que son en cierta forma sucesivos. Ocurren uno detrás del otro, pero a la vez son simultáneos. Dos diferentes fases de la misma justicia de Cristo, la única que satisface a Dios y nos hace santos. Analicemos en una forma esquemática estas fases. Son dos. La justicia de Cristo por la cual somos justificados. Uno, nos es imputada, es decir, acreditada, adjudicada gratuitamente sin merecerla. Dos, es nuestro derecho al cielo. Es el único mérito que podemos invocar, pedir. Nos justifica, es decir, nos convierte en justos a la vista de Dios. 4. La recibimos exclusivamente por la fe y en forma gratuita e inmerecida. Efesios 2, versículos 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 3, 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 5. La fe implica el arrepentimiento, la confesión y la aceptación de Cristo como Salvador. Esto significa que nosotros vamos a Dios. Nos salvamos en base al plan de que si pedimos, recibimos aquello que solicitamos. Punto 2. La segunda, la justicia de Cristo por la cual somos santificados. Esta fue porque somos justificados, ahora por la cual llegamos a ser santos. Escuchen bien, nos es impartida. Es un proceso paulatino e interno, es un crecimiento cristiano. Es nuestra idoneidad o preparación para el cielo. Nos santifica, o sea, nos convierte en santos, transformando nuestro carácter. También la recibimos por medio de la fe, creyendo que Jesús nos las puede dar, que quiere dárnoslas y que tiene el poder de hacer la obra en cada uno de nosotros. Necesitamos entender esto para poder hacer una reforma en nuestras vidas, una transformación, un reavivamiento total. Las vestiduras blancas que el testigo fiel nos aconseja comprar de él no solo representan la justificación, o sea, la justicia imputada de Cristo, por medio de la cual la desnudez moral se cubre y el pecado queda perdonado. Representan también la etapa siguiente y complementaria, la santificación, o sea, la justicia impartida. Esta abarca la victoria sobre el pecado, la transformación paulatina del carácter, el crecimiento cristiano, el triunfo sobre las debilidades e imperfecciones, o sea, el triunfo sobre el pecado, la victoria sobre el pecado. No tenemos por qué pecar. En tanto que la justificación es un fenómeno instantáneo, pues Dios nos perdona y nos limpia en el momento mismo en que arrepentidos confesamos el pecado y pedimos el perdón. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9. La santificación es un proceso que dura toda la vida.
Lo cierto es que la santificación y la victoria sobre el pecado son un complemento indispensable de la justificación o el perdón de Dios. Tan lógico e ilógico sería conformarse con el primer paso sin tener el segundo. Como permanecer en la antesala de espera en el caso de una audiencia cuando ha llegado la hora y nos invita a pasar para ver a quién estamos esperando y no se presenta. Algo parecido. La paz que otorga el perdón y la reconciliación con Dios resulta muy breve si no va acompañada de un proceso de cambio en la vida que nos haga odiar el pecado y nos permita abandonarlo. Amén. Extendiéndonos siempre a mayores alturas. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3, versículo 8. La justificación es nuestro derecho al cielo. El ladrón en la cruz, sin haber tenido ocasión de vivir un tiempo apreciable después del perdón de pecado, fue salvo. Entonces eso se contradice, dirán ustedes. No, escuchen bien. La aplicación de la justicia imputada de Cristo a Él nos presenta perfectos y completos a la vista del cielo. Dios, mirando desde las alturas, el Padre, no ve ya nuestros andrajos espirituales, no ve la vergüenza de nuestra desnudez, sino el precioso manto perfecto con el cual Cristo nos rodeó. Amén. No ve la historia de pecado del hombre, arrepentido y contrito, sino la perfección absoluta de la vida de Cristo que vivió y murió por él. El ladrón. ¿Cómo se explica eso en otras palabras? La justicia imputada es cuando llegamos al bautismo. En otras palabras, estamos en el mundo, somos pecadores impíos. Una vida de pecado total y completa. En el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, aceptamos el sacrificio en la cruz del Calvario, nos arrepentimos de nuestros pecados, le pedimos perdón, inmediatamente la justicia de Cristo es imputada y ya somos santos delante del Padre porque no queda un solo pecado, porque en ese momento ha sido limpiado de toda esa vida de inmundicia pasada y comienza un nuevo caminar en una nueva criatura en Cristo. Segunda de Corintios 5:17 nos dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas son nuevas. Por lo tanto, el Padre, en el momento en que el ladrón en la cruz pidió a Cristo ser aceptado por el Cristo, lo perdona y ya no tiene oportunidad de volver a pecar porque muere en la cruz como santo y el Padre acepta el sacrificio del Hijo imputado en el pecador ladrón de la cruz. Eso no tiene ningún sentido. Nunca guardó el sábado, nunca tosí. Pero la justicia imputada de nuestro Señor lo convierte en santidad delante del Padre y comienza una nueva criatura en Cristo Jesús. Ya no tiene que desarrollar un carácter nuevo porque es una criatura nueva. Amén. Es un bebé. Por eso es que Pablo dice que hay que darles leche y no vianda, porque están empezando. Por lo tanto, esa es la justicia imputada. Ahora, la santificación es para con aquellos que luego que aceptan a Cristo empiezan a caminar. Y es un caminar de toda la vida. Y por eso es que continua y constantemente tenemos que ir buscando victoria tras victoria para ir dejando y dejando y dejando más el pecado, que es lo que nos quita esa santidad delante del Padre. Y mientras más caminamos y más victoria, más santidad vamos adquiriendo. O sea, nos vamos santificando. Eso es lo que es la santificación y dura toda la vida. Porque aún en el último momento, en el último instante, puedes pecar y caer y delante del Padre verte como un impío, como un pecador, si no te arrepientes y pides perdón. ¿Se acuerdan de Moisés? Todo el tiempo caminando con Dios, todo el tiempo sin pecar, en el último momento se tomó la gloria de Dios. Y Dios le dijo, sube la montaña y mira la tierra prometida, porque segurito que no vas a entrar en ella, porque contra mí has pecado al tomarte mi gloria. Y el castigo de él fue ¿cuál?
no entrar en la tierra prometida, lo cual era simbólico de ¿qué? De no entrar en el cielo. Pero en el monte, trepado en la montaña arriba, dice la sierva del Señor que Moisés se arrepintió, pidió perdón e imploró y el Señor lo perdonó. Y dice bien claro que luego lo vemos ¿dónde? En el monte de la transfiguración, como que ya estaba en el cielo, porque Miguel, el arcángel, Jesús, vino y luchó con Satanás por su alma en Judas versículo 9 y se lo llevó con él al cielo. Por eso es que lo vemos con Elías viniendo ante Cristo en el monte de la transfiguración antes de Getsemaní. Necesitamos entender, este mismo proceso está disponible para nosotros. Amén. No hay excepción de personas para con Dios. Tú y yo tenemos ese mismo. No es un derecho, vamos a poner eso bien claro. Es por gracia, es por misericordia, es por amor. Es algo que no merecemos, pero que se nos da gratuitamente. Pero hay que cumplir con esas dos condiciones. No tenemos necesidad de buscar, escudriñar y tal, que yo no sé. El Espíritu va a hacer. Esto no está en Walmart, en Publix. Esto viene espiritualmente, no se ve. Porque acuérdense que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades y gobernantes de las tinieblas, que no quieren que alcancemos ese nivel. Pero Cristo está más que dispuesto a dárnoslo, porque ya, ¿qué? Ya nos lo imputó, ya es parte nuestra, nacemos en pecado. Hermanito mío, no hay ninguna posibilidad en nosotros, en la carne, de que alcancemos ningún tipo de presencia delante de Dios, porque somos pecadores. Esta mañana escuché cuando estábamos estudiando Santiago algo parecido, y escuchen bien, esto no es que tú y yo lo podemos hacer. Por eso es que Cristo lo hizo, porque Él lo sabía. Y se me van a perder si yo no hago por ellos. Y vino y dio su vida en lugar que la nuestra. ¿Qué es lo que requería la ley? Porque el pecado es transgresión de la ley. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, dice la Escritura. ¿Alguien tenía que morir? Tú muriendo, de nada servía porque eras ¿qué? Pecador. Un pecador. Para redimir el pecado no podía ser un pecador, tenía que ser uno sin pecado. Y ninguno de nosotros, ninguna criatura en el mundo tenía esa posibilidad. Cristo tenía que venir. Cristo tenía que morir. Amén. Cristo tenía que resucitar. Él tenía que vencer la muerte para que nosotros tuviésemos la oportunidad de escoger si queríamos entrar en la santidad y presencia del Padre, quien lo envió. Amén. Eso es lo que está puesto y dispuesto para nosotros si lo queremos aceptar. Pero tenemos que hacer una reforma, un reavivamiento, las dos, una acogida de la mano para que podamos presenciar el poder, la presencia del Espíritu Santo en nosotros manifestada en el caminar diario de todos los días. Esto es cada momento, cada día, cada segundo. Si nos descuidamos y nos desviamos. Por eso es que Él dice bien claro: caminar por el camino que conduce a mi reino y a su justicia. Y despreocupémonos de todas las demás cosas, porque ellas serán ¿qué? Dadas. No te preocupes si no hay comida, si no hay ropa, si no... Dios va a proveer. Amén. Todas estas cosas. Dios sabe que tenemos necesidad, explica Jesús, de ropa, de comida. Él sabe, dice, pero buscad primero el reino de Dios y su justicia, porque todas estas cosas serán dadas. Él dice que hace una comparación, los pajaritos no son mejores que ustedes, mas sin embargo yo proveo para ellos todos los días. Esto es lo que Dios nos está diciendo por medio de este proceso por el cual tenemos que pasar. Él se va a encargar de todo. Caminemos el caminar y dejemos de hablar como que ya tenemos todo, como que somos mejores que los demás. Acuérdate, Dios se manifiesta en el más débil, el que menos puede, el que tú miras, el que no sabe. Cuando Dios lo usa y se levanta, ¿se acuerdan de Pedro? Cuando vino y predicó, pero el mismo Jesús, cuando lo fue, pero no es este el hijo del carpintero, que nunca había hablado, que nunca había hecho, pero cuando se levantó,
investido del Espíritu Santo, después de ser bautizado por Juan en el Jordán, y el Espíritu Santo lo llenó de poder, empezó a predicar las buenas nuevas del Evangelio, y todos se quedaron asombrados, que muchos que lo conocían, el hijo de José y María, el hijo del carpintero. ¿Y quién es este que no conoce la ley y no quiere decirle a nosotros cómo es? ¿Se acuerdan los fariseos, los maestros de la ley? Dios va a usarte, Dios quiere usarte, Dios puede usarte, pero tú necesitas entregarte, consagrarte a Cristo. Eso requiere una reforma, un reavivamiento total en cada uno de nosotros. Porque como les dije, esto es individual y como iglesia. Como individual para santificación, como iglesia para llevar el mensaje de justificación por la fe, que es el mensaje de los 3 ángeles. Se lo puedo leer como lo dice el Espíritu de Profecía. Y a la misma vez, como pueblo de Dios, llamado a llevar las buenas nuevas del Evangelio allá en donde están las tinieblas, porque Él quiere salvarlos a ellos también. No somos nosotros. Ese es el problema. Creemos que somos los únicos. Tenemos 2 doctrinas que no tiene nadie: el santuario y el sábado. ¿Oh, sí? Pues déjame decirte que te tengo buenas nuevas. El ladrón en la cruz nunca guardó el sábado. Y está en el cielo porque fue promesa de Dios. Perdón, no está en el cielo. Es prometida la entrada al cielo. Dice, cuando vengas en tu gloria, le dijo. Y Jesús le dijo, seguro, seguro que estarás conmigo en el paraíso, le dijo Jesús. Estarás. Eso es futuro. Eso es en el día de la resurrección. Necesitamos entender estas cosas para que podamos entender la inmensa necesidad que tenemos de crecer, de abandonar estos hábitos, de abandonar estas ideas, esta forma que tenemos hoy día de que no nos permite abandonar el pecado, los deseos de la carne, la concupiscencia que nos ataca constantemente, porque Satanás no duerme. Nosotros nos dormimos como estamos ahora, como iglesia de Dios estamos dormidos, estamos tibios. Dios nos quiere despertar. Dios quiere quitarnos esa tibieza y llevarnos hacia la santidad. ¿Para qué? Dios nos quiere usar. Si el Señor lo permite, la semana que viene les voy a leer por qué es que estamos en esta condición. Hoy día, la iglesia, ¿cómo está? ¿Por qué es que no ha venido la persecución de que tanto habla? Vamos a estudiar 2 de Timoteo 3:12. El que quiera vivir piamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Pero espérate. Entonces yo no estoy viviendo piamente porque no hay persecución. ¿Por qué es que no ha llegado la persecución a la iglesia? Vamos a ver. Vamos a analizar eso con la Biblia, bíblicamente, y vas a ver y te vas a dar cuenta de que estamos en esa misma posición. No lo queremos aceptar. El orgullo, la vanidad, la vanagloria no nos lo permite. Por eso es que tenemos que ser limpiados de todo eso y permitir que el Espíritu Santo venga y entre en nosotros, nos llene de ese poder que nos va a permitir resistir en la tentación, pasar la prueba, la cual nos va a limpiar, nos va a purificar y nos va a hacer accesibles al reino de la gloria de Dios, donde está el Padre, y poder estar en la presencia de Él por medio de los méritos de Jesucristo. Amén. Ahora, si tú quieres eso, si tú quieres salvarte, tú necesitas empezar eso, pero ya, hoy, tomar una decisión y decir, ¿tú sabes qué? Señor, yo quiero. Y tírate de rodillas en tu casa, en la privacidad tuya. Ora y pídele al Señor, Señor, yo quiero de esto. Yo quiero ser parte de esa iglesia que va a dar el clamor de medianoche, el último mensaje. Yo quiero ser parte de los 144,000. Ayúdame, Señor. Dirígeme, permíteme, úngeme con tu espíritu. Ora, clama, llora, patalea, todo. Tú verás que el Señor te va a escuchar. Amén. El Señor te va a escuchar. Es promesa. Es imposible que no te conteste. Dios no puede mentir y Él ha dicho que lo hará. Por lo tanto, ¿qué esperamos? La gloria sea para el Señor Jesucristo. Amén. Esperamos que la próxima semana, si el Señor lo permite, estemos todos aquí de nuevo, nos podamos reunir y vamos a la parte 2 de este estudio, porque no lo pude hacer completo. Por lo tanto, la semana que viene, tanto los que están por el internet que nos están escuchando y todos los que están aquí, si en algo he ofendido a alguien, no ha sido mi intención. La intención mía es que despertemos, que empecemos a vivir una vida santa, que empecemos a traer las almas a los pies de Cristo. Ya es hora que abandonemos todas estas cosas, que
que nos tienen espiritualmente en el mismo lugar, en la tibieza del corazón, en un corazón pervertido, malvado, que no quiere lo mejor para los demás, quiere todo para él, porque se cree que es mejor que los demás. Abandonemos eso ya, en el nombre santo de Cristo Jesús. Que Dios los bendiga. Amén. Vamos a orar.